Un saludo para los que nos están mirando por YouTube. El mensaje de hoy se llama ¿Quién es el dueño? Entonces, venimos a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, recordando lo que hablamos ayer, ¿qué cosa es fe? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A mí me gusta mucho lo que dice la versión en inglés, porque la versión en inglés dice que ahora fe, la fe es algo que es ahora, de este momento. La fe no es ayer, la fe no es del futuro, la fe tiene que ver con la sustancia de lo que se crea en este presente mediante esa expectativa, mediante lo que oyes, lo que recibes y lo que produce tu espíritu. Un animalito no tiene fe. Un animalito siempre está a la merced de lo que ocurra alrededor de él o de los dueños o de la selva. Pero nosotros, como seres humanos, tanto sea que seas un brujo, que seas un creyente en Jesucristo, que seas un budista, que seas quien sea, tienes fe porque tú eres espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo. Tú eres tu espíritu, tú no eres tu cuerpo. Entonces, la fe es algo que es espiritual y que crece de manera natural cuando nosotros recibimos aquello, lo que estamos diseñados para hacer en nuestro corazón y nos alineamos a la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible que agradar a Dios. Entonces, el mundo y todo lo que fue creado existía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. O sea, ya el Espíritu de Dios se estaba moviendo, pero no ocurrió nada hasta que Dios no habló. Hasta que Dios dijo, sea la luz, y ahí fue la luz. El Espíritu Santo hizo que la luz se creara. Ahora, si tú eres un hijo de Dios, ese poder, esa persona del Espíritu Santo ya vive en ti. El Espíritu Santo no es un poder, no es una cosa, es una persona y es Dios. Es la tercera persona de Dios y ahora vive en ti si creíste en Jesús como tu Señor y Salvador y lo confesaste. Y de la misma manera que tú lo confiesas, de esa misma manera, por la fe que recibiste para salvación, asimismo esta fe funciona en nuestro interior para que lo que creemos lo saquemos por la boca. ¿Y por qué te estoy llevando a esta introducción? Porque es muy importante que tú entiendas de que ahora tú eres el dueño de tu vida. Tú eres el dueño de tu vida. El diablo no es el dueño de tu vida. Las circunstancias no son las dueñas de tu vida. Tú no te tienes que rendir a los pensamientos, sino ríndete a la fe que viene por el Espíritu, por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta fe produce buen fruto, buen resultado. Y venimos acá y dice, si tú te vestiste hoy, tú eres el dueño de tu cuerpo, no el diablo. Jesús nos ha dado las llaves del reino. Y si tengo las llaves del reino, tengo que usarlas. Las llaves es autoridad. Autoridad. Entonces, Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Amén. Entonces, hubo una ocasión donde yo estaba en el Instituto Bíblico, creo que era como en primer año, estábamos en una conferencia en River University, y yo estaba, primero o segundo año, y yo estaba sirviendo en el departamento de seguridad. Y yo estaba dando un recorrido por toda la propiedad
por todas las partes, porque hay muchas personas. Es un ministerio muy grande, una iglesia muy grande. Y yo estaba, y en lo que yo voy caminando, siento un dolor en mis rodillas. Digo, no, fuera, sal de ahí. Y había un montón de gente hablando. Y entonces al momento dice que van a pensar la gente que estás loco. No, yo empecé a tomar autoridad del dolor de la rodilla y empecé a decirle, no, yo soy sano por la llaga de Cristo. Yo rechazo este dolor. Gracias a Jesús, porque tú cargaste con toda mi enfermedad y llevaste toda mi dolencia. Y comencé a saltar con esa rodilla, comencé a caminar. El dolor continuaba y comencé a decirle, te vas fuera, no te recibo, te vas fuera, te largas ahora en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Y estuve en eso un tiempo determinado, no te puedo decir qué tiempo fue, hasta que se fue. Al cabo de los días trató de volver y se fue de nuevo. Entonces, cada vez que venga el síntoma, tenemos que reprenderlo. Tenemos que ordenarle en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, de que se vaya. No nos podemos quedar ahí. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque en el principio Dios dijo, sea la luz. Si tú te vestiste hoy, tú tienes autoridad. Entonces tú tienes que tomar la decisión de hablar, de abrir tu boca y entender de que tu cuerpo es tuyo, que Dios te lo dio para que tú seas mayordomo acá en la tierra y no le puedes permitir a ninguna enfermedad, a ningún pensamiento, a ninguna tristeza, a ninguna depresión que venga y te atrape. Y si viene, busca ayuda. ¿Entiendes? Entonces es nuestro deber levantarnos, es nuestro deber hacer esto. Amén. Bien, entonces, Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, por la fe podemos crear cosas y destruir cosas como el cáncer y las enfermedades. Jesús pasó por al lado de una higuera en Mateo capítulo 11. Marcos 11. Marcos 11. Y pasó por al lado de la higuera. Ajá. A ver. Gracias, Señor. Ahí está. Mateo 11:12 dice, al siguiente día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Bien, nosotros, el hambre es una necesidad. Y la higuera está creada para que produzca fruto. En este caso, nuestros cuerpos están creados para que estén sanos y le sirvan al Señor. Si hay algo como un cáncer o una enfermedad que está en nuestro cuerpo, es un fruto o es una falta de fruto que no está produciendo nuestro cuerpo. Porque se supone, conforme a la palabra de Dios, que nosotros vivamos y caminemos y andemos en sanidad divina. No es la voluntad de Dios para ninguno de sus hijos que estemos enfermos. Como dice Hechos 10:38. Así como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso significa que Dios está a favor de los oprimidos, está en contra de la enfermedad y Dios no le va a poner ninguna enfermedad a nadie para enseñarle nada. La enfermedad es un enemigo y hay que expulsarlo. El cáncer es un enemigo y hay que expulsarlo, hay que maldecirlo. Y con la fe, mediante la fe, con nuestras palabras, nosotros creamos cosas y destruimos cosas. Y aquí Jesús usó la palabra para decirle a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Así tenemos que maldecir la enfermedad, así tenemos que maldecir la pobreza, así tenemos que maldecir todo aquello que no provenga de Dios
dirigido por el Espíritu Santo. Porque una vez que tú tienes autoridad y tienes esa fe para crear y destruir, entonces es peligroso. Y te voy a llevar al capítulo 2 del libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, en el capítulo 2, vemos cómo Eliseo sucede a Elías. Resulta ser que Elías es alzado al cielo, Eliseo agarra el manto, y cuando agarra el manto ven que el espíritu de Elías había venido sobre él. Y resulta ser, en el versículo 23 dice, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Calvo es alguien que no tiene pelo, un pelón. Y él, mirando atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y de allí fue al monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. ¿Qué significa esto? Que nosotros con la boca podemos crear y podemos destruir. Entonces, vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Estoy siguiendo al Espíritu Santo que me está llevando por acá con el tema de la boca. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? El diablo se lo puso en la mente, pero él permitió que bajara su corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante cayó ella a los pies de él y expiró. Cuando Pedro le dijo, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. ¿Qué significa? Que por esa palabra que el apóstol Pedro le soltó a Ananías y a Zafira, porque le habían mentido al Espíritu Santo, murieron. Entonces Jesús maldice una higuera, Eliseo maldice en el nombre de Jehová a los jóvenes, murieron como 48 de ellos, y aquí Pedro le suelta esta palabra a Ananías y Zafira y mueren. Entonces, con nuestra boca podemos crear o podemos destruir. Entonces, la enfermedad y la dolencia es algo que es un enemigo de Dios y lo podemos maldecir. Hay que maldecirlo en el nombre de Jesús con todo lo que tenemos. Y después hay que tener cuidado con nuestra boca. Hay que tener cuidado donde tenemos fundada nuestra fe. ¿Qué le pasó? Vamos conmigo a Génesis 3:15. Me estoy dirigiendo por el Espíritu Santo que me está llevando por aquí y por allá. Pero esto tiene que ver, mire. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer,
Pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Mira, la palabra de Dios habla bien claro las bases fundamentales de la fe. No es la voluntad de Dios la enfermedad para ninguna persona ni para sus hijos. La enfermedad entró con el pecado. El pecado, la enfermedad es muerte en estado prematuro. Y cuando hay una enfermedad hay que maldecirla, hay que destruirla con la palabra de Dios, con la autoridad que tenemos. Si tú te vestiste hoy, es que tú eres el dueño de tu cuerpo. ¿Quién es el dueño de tu cuerpo? Tú eres el dueño de tu cuerpo. Tú tienes autoridad para mediante tu boca, en el nombre poderoso de Jesús, con una fe bien fundada en la palabra de Dios, bendecir y crear vida a tu cuerpo y maldecir y destruir toda enfermedad que venga a tu cuerpo en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de enfermedad que te esté atacando, rompo todo poder del enemigo y le ordeno que se vaya afuera. Ahora, en el nombre de Jesús, yo hablo vida a tus células, a la mitocondria, a tus células, a tus tejidos, a tus órganos, desde el tope de la cabeza hasta la planta de los pies. Envío una palabra de fuego, sanidad divina, sanidad divina, sanidad divina. Ahora recibe vida, recibe vida, recibe vida, recibe vida, recibe vida, 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 vida. En el nombre de Jesús, sé sano, sé sana por la llaga de Jesucristo. Levanta tus manos y dale una alabanza a Dios. Dile gracias, Señor, por haberme sanado. Gracias, Jesús. Yo creo tu palabra y tu palabra dice que tú cargaste con todas mis enfermedades en la cruz del Calvario para que estando muerto yo las enfermedades, viva la justicia y por tus heridas yo fui curada. Dale una alabanza a Dios. Dile, Señor, gracias, porque en Mateo 8:18 dice que para que se cumpla lo que está dicho por el profeta Isaías en el capítulo 53, que él mismo cargó con todas nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias. Es la voluntad de Dios de que tú seas sano. Jesús lo sanó a todos, pero el diablo va a tratar de venir como a Eva. Una vez que tú recibes tu sanidad, va a tratar de venir a robártela. Pero déjame decirte, tú eres el dueño de tu cuerpo. Y con tu boca tú creas o destruyes. Habla vida a tu cuerpo. Di conmigo, yo soy el sano del Señor. Yo tengo sanidad divina. Dios vive en mí. Dios mora en mí. Y si el mismo espíritu, repite conmigo, si el mismo espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos vive y mora en mí, el que levantó a Cristo Jesús vivificará mi cuerpo mortal por su Espíritu Santo. Amén. Dale una alabanza a Dios. Gracias, Jesús. ¿Por qué? Porque la fe es, oye la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, recibe revelación de la palabra de Dios, activa la fe, háblalo, confiésalo con tus labios, crea vida y reacciona. Reacciona. Ahora mismo, si hay algún dolor en tu cuerpo, en el nombre de Jesús se va. Ahora mismo intenta mover, intenta hacer algo que no podías hacer antes. Padre, yo te doy las gracias por sanar a todas las personas que están mirando este video y lo van a mirar después. En el nombre de Jesús, en el ámbito del Espíritu no hay tiempo ni espacio. Ahora activo la unción de sanidad divina. Ahora, unción de sanidad divina. Fuego de Dios y unción de sanidad divina. Fuego de Dios y unción de sanidad divina. Fuego de Dios y unción de sanidad divina para los huesos. Fuego de Dios y unción de sanidad divina para los tendones. Fuego de Dios y unción de sanidad divina para las caderas. En el nombre de Jesús, hablo sanidad divina a la cadera de Juliet Tamayo. Ahora en el nombre de Jesús, hablo sanidad divina. Hablo sanidad divina a las trompas de Juliet Tamayo en el nombre de Jesús. Ahora hablo sanidad divina, 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 hablo sanidad divina. Se sana, se sana, se sano, se sano, se sano. Ahora recíbelo, recíbelo por fe. Dale una alabanza a Dios. Dile gloria a Dios. Gracias, Señor, porque me sanaste. Aleluya. Entonces, una vez que esta palabra está siendo enviada, el enemigo viene a tratar de robarla, a tratar de dudar la fe, así como leímos ahora
en Génesis 3. Tú eres el dueño de tu cuerpo. ¿Quién es el dueño de tu cuerpo? Tú. Entonces, el diablo no tiene ningún derecho para atacarte. Ahí yo estaba con uno de los pastores del ministerio, de mi pastor, de nuestro ministerio, Revival Ministry International, con el doctor Rodney Howard Brown y la doctora Donica Howard Brown, el pastor Ryan, que es uno de los pastores de Sanidad Divina. Tú sabes qué es lo que te va a sellar la revelación y el entendimiento de que el diablo no te puede tocar y no puede poner ninguna enfermedad en ti. La revelación de la sangre de Jesucristo. Si tú buscas enseñanzas, prédicas diferentes sobre la revelación de qué es la sangre de Jesús, qué hizo la sangre de Jesús, pagó un precio muy caro por tu vida. Fue derramada en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento había que dar sangre para la remisión de los pecados de las personas. Pero era un año tras otro, un año tras otro, un año tras otro. Pero ahora en el Nuevo Testamento, vamos a Hebreo, vaya conmigo al capítulo de Hebreo. Gracias, Señor. Ayúdame, Jesús. Hebreo, bien. Mire, el Señor me ayudó. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 23. Dice, voy a empezar desde el versículo 15. Dice, así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, un nuevo testamento. Un pacto es un testamento hecho con sangre, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte de un testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora presta atención. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen de las mismas cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
Esto es Jesús diciéndole al Padre, yo me voy a sacrificar por amor a ti, por amor a esta humanidad que tú creaste, que creamos con nuestras manos, que fue engañado mediante Eva, que Adán traicionó. Y yo no voy a dejar que los destruyan, sino yo voy a venir y voy a morir por ellos, para que vivan. ¿Y tú crees que este sacrificio de la sangre va a permitir que venga el diablo asqueroso a poner una enfermedad en ti? No, tú te tienes que parar entre ellos y decirle, no, absolutamente no. Yo no recibo esto, yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Mi casa está cubierta con la sangre de Cristo. Mis hijos están cubiertos con la sangre de Cristo. Mi familia está cubierta con la sangre de Cristo. Entonces, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Esa es la voluntad. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Sabe lo que significa eso? Una vez para siempre, como ya se hizo la ofrenda del cuerpo de Cristo, una vez para siempre, el diablo no tiene ningún derecho a venir a ponerte nada en ti. Él viene a poner un síntoma, porque es un ladrón y un atracador. Nadie puede entrar en tu propiedad y robar, pero si entra, tú tienes que tomar a la fuerza y defender a tu familia. ¿Estás entendiendo? Asimismo, tú tienes que usar de la autoridad y el poder que Dios te ha dado mediante la palabra de Dios para destruir toda enfermedad y toda dolencia de tu cuerpo, para destruir toda pobreza, para destruir toda atadura, para destruir. Y usa tu boca para bendecir, para bendecirte, para bendecir tu matrimonio, para bendecir a tus hijos, para bendecir a tus padres, para bendecir tu finanza, para bendecir tu negocio, para bendecir todo lo que esté a tu alcance. Si eres maestra, bendice a tus alumnos. Si eres enfermera, bendice a tus pacientes. Hagas lo que hagas, bendice, bendice, bendice. Pero la enfermedad es un enemigo y tiene que ser destruido. Y tú eres el dueño de tu cuerpo. Si te traspasaron los límites siendo un niño, una niña, escríbemelo. Yo quiero orar por ti. Si alguien te abusó, te maltrató, te abusó sexualmente, escríbeme al privado. Vamos a orar por ti, mi esposa y yo. El Señor te va a liberar. Pero no te quedes ahí, porque no es el estándar de Dios. Vive conforme al estándar de Dios y de su palabra. Amén. Entonces, oye, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Ahora, las leyes es la palabra de Dios, son los mandamientos, son las instrucciones de Dios. Ahora, ¿cómo la pone en el corazón? ¿Cómo entran las cosas al corazón? Mediante los ojos. Lee la Biblia para que entre a la mente y baje el corazón. Oye la palabra de Dios así como ahora la estás oyendo. Oye la palabra de Dios y recíbela con un corazón limpio para que baje a tu corazón. Habla la palabra de Dios para que tú mismo la oigas y baje a tu corazón. Entonces esa es la manera que Dios va a poner sus leyes en nuestros corazones. Va a poner una conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Va a poner una conciencia cuando tú sientes la paz de Dios, que tú dices, no, esto es palabra de Dios, yo lo recibo. Entonces, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Te das cuenta? Que hay que escribirla en nuestra mente. ¿Viste? Cierra tus ojos, imagínate la palabra de Dios. En el principio era el verbo era con Dios. Esa palabra escrita en la mente, ¡boom!, bájala a tu corazón, cómetela. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne,
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, oye, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, diga conmigo firme, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ahí viene, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú eres el dueño de tu cuerpo, entonces tú tienes la fe de que Dios te compró con la sangre de su Hijo Jesucristo, y tú no vas a permitir que venga ninguna enfermedad y dolencia. Gloria a Dios. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Gloria a Dios. Dios le bendiga, profeta Iliana. Voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, ato todo espíritu de enfermedad sobre el cuerpo de la profeta Iliana ahora. Rompo todo poder del enemigo y ahora envío fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Ángeles de guerra y de batalla ahora, quebrantando toda fuerza satánica de los poderes del reino de las tinieblas. Ciertamente el herido fue por tus rebeliones, molido por tus pecados. El castigo de tu paz fue sobre él y por su llaga tú fuiste curada. Así como Dios murió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y estando haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Y si el mismo Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos vive y mora en ti, el que levantó a Cristo Jesús vivificará tu cuerpo mortal por su Espíritu Santo. Señor, gracias porque tú cargaste todos sus pecados en la cruz del madero, para que estando muerto a los pecados viva la justicia. Y por tus heridas ella fue curada, por tus heridas ella fue curada. Gracias a Jesús porque tú cargaste con todas sus enfermedades y llevaste toda su dolencia. En el nombre de Jesús, sé libre de tu enfermedad, dolencia. Sé libre de tu enfermedad, dolencia. Sé libre de tu enfermedad, dolencia. Ahora hablo vida a tu cuerpo, vida a tu cuerpo, vida a tu cuerpo, vida, 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 vida en el nombre de Jesús, vida en el nombre de Jesús, vida en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres perfecto. Yo estaba esperando este momento, Padre. Gracias. Entonces, tenemos que ejercitar nuestra fe mediante la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios. Amén. Entonces, no tenemos autoridad sobre los demás, pero sí tenemos autoridad sobre la enfermedad y la dolencia. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os cambiará, y nada os dañará. Una serpiente y un escorpión son dos diablos. Una enfermedad y una dolencia son dos diablos. He aquí os doy potestad de hollar toda enfermedad y dolencia, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Por qué? Porque esa potestad nos la da por la sangre que es derramada en la cruz del Calvario. Entonces el diablo no tiene ningún derecho a poner ninguna enfermedad. Viene un síntoma, resístelo, pelea y échalo fuera. Amén. Entonces, hasta ahora vamos a dejar este mensaje aquí. Una vez más no pude avanzar mucho en las notas. Aleluya. Tenemos que ejercitar la fe. Necesitamos un buen reporte. No tenemos autoridad sobre los demás porque el libre albedrío es un regalo de Dios, y que Dios dio y respeta. Si no puedes decir algo, no lo puedes creer. Amén. Entonces hay que trabajar la fe hablando con audacia palabras de fe. Entonces aquí es donde está la cosa. ¿Eres participante o solo un espectador? Si te ponen un plato de comida enfrente, ¿lo vas a mirar o lo vas a comer? ¿Eres solamente un participante o solo un espectador? Es como una manilla de un todo incluido en los hoteles. ¿Me entiendes? Si solo por ignorancia no cogerías la manilla del hotel para comer y beber todo lo que quieras, ¿viste? Entonces, asimismo, por ignorancia no vas a tomar la palabra de Dios y no vas a participar actuando y hablando la palabra de Dios para tu circunstancia. Si tú pasas hambre con una manilla todo incluido puesta, es porque no sabes que todo está incluido, es por ignorancia. Pero déjame decirte
que con la salvación está incluida la sanidad también. La sanidad te pertenece. La palabra salvación es la palabra sozo, que significa salvación, sanidad y liberación. ¿Eres salvo? Sí, entonces ya fuiste sano. Entonces, ¿qué es lo que está interfiriendo entre tú y tu sanidad? Un espíritu o el cuerpo. Hay casos y casos, no todo es así. Hay casos y casos. Hay personas que el cuerpo está dañado porque ya se creó un daño. Y si te quitan un órgano, bueno, imagínate tú, necesitas un milagro creativo. Pero le creemos a Dios Todopoderoso de que Él lo puede hacer. Dios es capaz de hacer todo lo que tú creas que Él es capaz de hacer. Pero eso requiere fe. Es necesario fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nada, y no dejes que lo que no puedes hacer te impida hacer lo que sí puedes hacer. Continúa adelante, levántate, sigue peleando, sigue luchando. Lo que Dios comenzó en ti lo va a perfeccionar. Tú eres cabeza y no cola. Estás arriba y no abajo. Eres un hijo y una hija de Dios. Eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres real sacerdocio. Eres profeta para Dios. Eso es lo que tú eres. Y Apocalipsis 12:11 dice que habéis vencido a Satanás por la sangre del Cordero, por la palabra de tu testimonio y porque habéis menospreciado tu vida hasta la muerte. No vas a permitir que ninguna enfermedad, ninguna dolencia, ninguna circunstancia en tu vida, en tu cuerpo, te permita seguir testificando. Testifica de Jesucristo, cuenta tu testimonio, predica la palabra de Dios, sigue orando por los enfermos, sigue adelante y no te detengas, sigue adelante y no te detengas, confía, y fuego de Dios ahora, Padre, envío tu fuego ahora, Señor, llena con tu fuego a todas las personas que están mirando esto ahora, papá, y racatara fuego de Dios, fuego de Dios recibe, 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 fuego de Dios. En el nombre de Jesús, ahora levanta las manos y dile: gracias, Señor. Gracias por haberme sanado. Gracias por haberme salvado. Gracias por haberme libertado. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿quién es el dueño de tu cuerpo? Tú. Y podrás decir: Jesucristo. Bien. Entonces, si es tuyo o es de Jesucristo, tu rey, entonces la enfermedad tú no puedes permitir que esté ahí. Y tú podrás decir: Jesús haz algo. Ya Jesús lo hizo en la cruz. Murió por ti y te dio la autoridad para que con tus palabras y la fe. Lo que pasa es que las palabras sin fe no funcionan. Pero las palabras cargadas de la fe del Espíritu de Dios y del fuego de Dios crean y destruyen. Así que el Señor te bendiga. Y si estás mirando este mensaje y nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, si hoy fuera tu último día en la vida y acuestas tu cabeza en la almohada y mañana no estás seguro si vas al cielo, o si tal vez crees que vas al cielo porque eres buena persona, déjame decirte que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la Biblia también dice que toda persona que invoque el nombre del Señor será salva. Y tú eres una persona, ¿verdad que sí? Bien, voy a hacer una oración por ti. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor Jesús, bendice a estas personas, a sus familiares con larga vida llena de salud. Jesús, muéstrale que tú eres real y haz una obra rápida en sus corazones. Y si no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, yo te pido que lo hagan ahora. Mírame, si tú quieres recibir el regalo que Dios tiene para ti, repite conmigo esta oración de todo tu corazón y en voz alta. Repite conmigo, di: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona todos mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste por mí en la cruz.
Yo creo que tú resucitaste de los muertos para mi justificación y vuelve de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, una hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora di conmigo, ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Si hiciste esa oración por primera vez, escríbemelo en los comentarios para felicitarte y para orar por ti. Si recibiste sanidad, algún toque del Señor, testifica y escríbelo ahí para saber si el Señor te tocó. Gloria a Dios. Si necesitas alguna oración, ahí está el número para que me contactes. Que el Señor te bendiga. Si hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Como ministro del Evangelio, te lo digo. Y si cometes algún pecado, ve corriendo hacia Dios y no te alejes de Él. Porque Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te bendiga. Te amo en el amor del Señor. Un beso grande a la distancia. Y nos vemos próximamente por acá.